Shakyamuni, el príncipe Siddhartha, se hizo monje primero, cortó el pelo y fue a la práctica. Y cuando llegó a la iluminación, él empezó a hablar. Y lo que sabemos ahora son las enseñanzas de él, que llamamos budismo. Ahora, en ese sentido, budismo, la cual yo conozco más, empezó desde el principio, desde su fundación, con propósito hacia la liberación. Y si uno no habla de monjes y monjas en budismo, es como no hay textos para leer. Todos los textos el Buda dice, oh bhikkhus, oh bhikshus, oh monjes, oh monjas. Pero para ser budista, practicante, uno no tiene que ser, no es obligatorio ser monje o monja. Pero ¿por qué tanta énfasis en esa tradición monástica? ¿Ustedes saben o no? Porque yo creo que no es un tema hablado en abierto y tampoco escrito. No se encuentra escritura sobre este tipo. Porque necesitan practicar mucho lo espiritual, muchas horas lleva Y la sí. teoría y la práctica. Y sí, pero como dedicar completamente Sí. a la práctica espiritual. Ahora, ¿por qué tiene que ser en la forma monástica? ¿Y qué quiere decir eso? Voy a definir eso. Por supuesto, voy a relacionar todo a la práctica que ustedes pueden hacer, que es sobre la meditación de amor benevolente. En enero de este año, yo hice un evento en Vancouver. Por primera vez en 30 años, reunimos monjes y monjas de diferentes tradiciones que vinieron, son de 6 diferentes países y éramos 43 monjes y monjas. Hicimos por primera vez un evento para celebrar Vesak, el nacimiento del Buda. Y en ese proceso me di cuenta, me enteré de un corriente subterráneo de pensamiento en Occidente. Y va así, la tradición monástica del budismo no es relevante en el Occidente. Es nada más algo que tal vez en Oriente funciona, pero no es tan relevante, tan importante en Occidente. Y para mí era la primera vez que me enteré de ese corriente de pensamiento. Ahora, yo no sé si hay eso aquí en Sudamérica, pero yo le voy a decir que budismo sin la tradición monástica no va a ser budismo. Va a perder su esencia. Y le explico ahora punto por punto. Primero ya le dije, desde el fundador, quien era monje y fundó la religión. Y enseñó como un monje. Para ser budista, uno tiene que tomar refugio en ¿qué? Buda, Dharma, Sangha. Buda, Dharma, Sangha. ¿Por qué no solo tomar refugio en Buda? Ya, se acabó. Todas las religiones mayores que sabemos usualmente tienen una única figura para tomar refugio. A lo mejor 2. Pero tomar refugio en Buda y Dharma significa enseñanzas del Buda. Y después Sangha, que son discípulos del Buda. ¿Para qué? ¿Por qué no tomar 12 refugios? Buda y su enseñanza. Porque era imprescindible en budismo incluir al Sangha. Y recuérdense, Sangha es una palabra masculino, es el Sangha. No digan la Sangha.
En sánscrito es masculino. Sangha significa comunidad. Pero en budismo específicamente, en los textos de Vinaya, que son preceptos de la práctica y preceptos de los monjes, de los practicantes, en Vinaya y tanto en todos los sutras y suttas, sea en Pali, en sánscrito, en tibetano, la palabra Sangha refiere a la comunidad de monjes y monjas, específicamente bhikkhus y bhikkhunis. En sánscrito serían bhikshus y bhikshunis, que significa ordenación completa. Ni los novicios son considerados parte de esa comunidad. Y esa comunidad, la transmisión, empezó 2500 años antes por el Buda. Y ha continuado sin interrupción, sin interrupción por 2500 años hasta hoy. Se requiere 10 monjes, cada uno con 10 años de práctica, estar juntados todos al mismo tiempo para verificar y darle ordenación completa a un monje o a una monja. Y esa transmisión ha sido 2500 años hasta ahora. Ahora, en el occidente, lo que está, ese corriente subterráneo, está definiendo Sangha diferente. Tomando esa palabra como comunidad, entonces todos los practicantes forman parte de esa comunidad. Lo que han hecho es tomar la palabra Sangha y definirlo como Chatuparisa. Chatu quiere decir 4. Parisa quiere decir tipos de personas o asambleas. 4 asambleas, que significa bhikkhu, bhikkhuni, upasika, upasaka, laicos y laicas. Esa definición no se encuentra en ningún texto budista. Es una definición inventada hoy para incluir más, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es una dilución, diluyendo la importancia del Sangha. Sangha, por definición, significa monjes y monjas de completa ordenación y liberados. Si un laico practicante ya llegó a primer fruto o más, segundo o tercero fruto de realización, puede considerarse como miembro de Sangha. Pero ¿cuántos hay? Ahora, el Sangha mal definido, ¿sabe qué pasa? Crea una falsa expectativa de cómo la práctica es. Porque dentro del modelo de los que uno toma refugio, de Buda, Dharma, Sangha, si uno cree que Sangha es cualquier persona que es practicante, ¿qué pasa con ese refugio? Empieza a ser flojo. Porque la definición y también la demanda de nivel de realización del practicante, de la espiritualidad en budismo, se ha puesto en un nivel bastante alto. Entonces, poniendo esos modelos como bajando el nivel como para incluir más, sí, muchas personas se sienten más incluidos, pero ¿qué pasa con el contenido? Especialmente con el contenido de la liberación. Se diluyen. Codicia, ira, ignorancia. No codicia, no ira y no ignorancia. De repente se ha convertido, de poco a poco, poca codicia está bien, poca ignorancia, ira está bien y poca ignorancia más o menos está bien. Eso no va. El Dalai Lama últimamente, en su nuevo libro, en marzo, dijo, en el libro se llama One Teacher, Many Traditions. Un maestro, muchas tradiciones.
habla de budismo en su desarrollo en Occidente y que hay que tener cuidado y cómo unir las tradiciones, además sin diluir el contenido, su fundamento. Y él dijo que la definición de Sangha es algo preocupante. Y su visión y su aclaración, digamos, después de que el libro salió, recibió también crítica de budismo tibetano. Porque también hay ramas que no aceptan eso. Ahora, ¿qué es definición de vida monacato? Primero, llevar vida de celibato, que es una vida dedicada a la práctica espiritual sin cargo familiar. Esposa, esposo, hijo, hija, personas para atender. Segundo, vivir de forma sencilla y lejos del lujo. Tercero, dedicar gran parte del tiempo a la práctica espiritual y transmitirlo a los demás. Esos son los tres criterios más importantes de qué es un monje o una monja. Okay. Ahora, ¿es posible que alguien sea monje o monja pero no cumple esos tres? Sí, ¿por qué no? Es posible. Pero para ser un monje o una monja, en definición y en esencia, tiene que cumplir esos tres criterios.